Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Dios hasta ahorita nos ha permitido ver a Daniel y a sus tres amigos, a Misael, a Azarías y a Ananías. Pero también nos ha permitido ver a los reyes, si recuerdan. No nada más ha sido con ellos cuatro, sino también algo había estado sucediendo con los reyes de ese tiempo. También vimos a Dios mismo. Y creo que se nos ha mostrado algo bien importante y quiero recordar hasta cierto punto lo que hemos visto hasta el día de hoy. Vimos cómo Babilonia, aunque ya no están en Babilonia en este capítulo, y ahorita lo vemos, pero Babilonia representa ese sistema de gobierno donde gobierna el pecado. Ese sistema donde es el mundo, Babilonia. Y estando en Babilonia, Dios nos ha llamado a estar firmes. Nosotros tal vez podríamos decir, no estamos en Babilonia, estamos en Aguascalientes, pero estamos en este mundo. Y en este mundo nos ha llamado a estar firmes, a permanecer firmes. Y de hecho durante 5 capítulos que hemos visto, en 9 predicaciones, 5 capítulos, hemos visto a estos 4 jóvenes, ya no están jóvenes, pero empezaron desde los 15, 17 años a permanecer firmes ante un sistema de gobierno, ante el sistema de gobierno más poderoso de su tiempo. Y a pesar de eso no se doblegaron y no los doblegaron. Vivieron situaciones extremadamente fuertes y difíciles, situaciones de vida o muerte. Varias veces los quisieron matar. Y todo fue por su fe. Todo fue por su fe y ellos permanecieron fieles y firmes. Fueron presionados políticamente, religiosamente, socialmente, los despreciaron, se burlaron y los quisieron matar. Pero vimos cómo Dios siempre estuvo con ellos y ellos siempre permanecieron fieles. Ellos confiaron en Dios, ellos confiaron y dijeron y decidieron no contaminarse de la comida del rey, no contaminarse con lo que Babilonia les ofrecía, no contaminarse con lo que el mundo les estaba ofreciendo. Ellos pusieron sus dones al servicio y para la gloria de Dios. Ellos estuvieron dispuestos a morir antes que arrodillarse ante el mundo, a pesar de el trato que les estaban dando y a pesar de las advertencias que les estaban haciendo. Ellos fueron fieles. Y prácticamente hasta podríamos decir que les compartieron el evangelio a los reyes. En otras palabras, pero lo hicieron. Pero también vimos a Dios. A Dios, a su poder y su soberanía por sobre todas estas situaciones. En medio de las situaciones difíciles, Dios ahí estuvo obrando. Dios ahí estuvo cuidándolos, protegiéndolos, y no nada más con ellos, vemos a Dios hablándole a los reyes. Era Dios quien les daba los sueños a los reyes. Y siempre era, y lo vimos en los pasados, para que se arrepintieran. Arrepiéntanse. Y lo vimos 2 o 3 domingos, arrepentimiento. Y lo vimos también el cómo, y creo que es algo que podemos aprender, es cómo sucede en nuestras vidas. Y ver cómo todo lo que estaba sucediendo en todos estos capítulos tenía un propósito individual. Y lo podemos ver en la vida de Daniel y la vida de sus amigos, cómo fueron creciendo espiritualmente, cómo fueron fortalecidos ellos a través de los años, casi 70 años que estuvieron de servicio. Pero si nos damos cuenta, también tenía un propósito para los que les rodean. No nada más fue para ellos. Ellos estaban viviendo pruebas y claro que crecieron. Ellos estaban viviendo dificultades y crecieron y se fortalecieron y conocieron a Dios. Y a mí me gusta dar siempre el ejemplo, últimamente he tenido este ejemplo de Job. Cómo Job cambia a través de la situación y dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y cómo creció Job espiritualmente. Pero también con Daniel y con sus amigos,
A su alrededor Babilonia conoció al Dios de Daniel. Y no tenían ya excusa. No podían decir, ay, no lo conocimos. No, lo conocieron y vieron su gloria y vieron sus milagros. El rey Nabucodonosor y los demás reyes. Estos jóvenes ya han vivido mucho. Ya han pasado por pruebas. Dios los ha prosperado. Ya están en los niveles de gobierno más altos del imperio. Ya Dios los exaltó y recompensó Dios su fidelidad, recompensó Dios su firmeza y están en lo más alto del gobierno del imperio, de los imperios más poderosos que en ese entonces se conocían. Y creo que necesitamos a gente así, ¿verdad? Muchos lo consideran imposible, el que un cristiano o un temeroso de Dios esté en el gobierno, lo consideran imposible. Pero la palabra de Dios dice algo completamente diferente. Y no nada más con ellos 4, también vemos a José el soñador en el imperio más poderoso de su tiempo, Egipto, al segundo al mando. De que se puede, se puede. Pero ese no es el tema. El libro de Daniel, ya lo dije, lo podemos dividir en 2 partes, son 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos son los que vamos a ver, son los históricos. Estuve orando en si veía los otros 6. Estuve meditando en si los veía o no los veía, y aún no los vamos a ver. La próxima semana empezaremos otra serie, va a ser una de las cartas, pero ahorita no les digo todavía cuál carta, pero ya está. Y hoy vamos a ver el capítulo 6, y adivinen qué, otra prueba. Si se fijan, cada capítulo son pruebas, y uno se pregunta, Señor, ¿por qué me mandas estas pruebas? La Biblia está llena de pruebas. La Biblia está llena de hombres que pasaron por pruebas porque las pruebas son necesarias, las pruebas las necesitamos. Y siento como si este último capítulo que vamos a ver estuviera resumiendo todo lo que ya vivió Daniel. Daniel ya es alguien grande. Y hoy vamos a ver a lo que a mi parecer es el gran secreto de Daniel, que le ha ayudado a permanecer fiel y firme durante todos los años de cautiverio. Más de 60 años. El secreto que le permitió, y quiero que pongamos atención y vamos a ir a la palabra de Dios, capítulo 6, Daniel, y voy a empezar a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Le pareció bien a Darío, ya no es Nabucodonosor, ya no es Belsasar, ahora es Darío. Y ya no es Babilonia. Le pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Entonces ya no es Babilonia, la verdad ya no es Babilonia, aquí ya es el imperio medo-persa. Ellos lo conquistaron, lo vimos en el último capítulo, como se recuerdan esa parte de Belsasar orgulloso haciendo una fiesta cuando los medo-persas están alrededor de ellos y los conquistan esa noche. Pues aquí está el imperio medo-persa, y obviamente es un imperio que está agarrando auge, que está creciendo y tiene que poner su gobierno en orden. Así que nombra a 120 sátrapas y a 3 gobernadores sobre estos 120 sátrapas, y dice la palabra, uno de ellos era Daniel. Daniel se ganó ese lugar. Y ahorita vamos a ver por qué Daniel está ahí, pero Daniel se ganó el respeto del rey, y eso que acaba de conocerle. No es como Belsasar y ya tiene una historia de tantos años, de 40 años y más por Nabucodonosor. No. Es un imperio nuevo y Daniel ya está hasta arriba. Ya está arriba en el imperio. De alguna forma ya se ganó el respeto de ahora el rey de Medo-Persa. Está haciendo bien su trabajo. Es reconocido, pero hay algo más, y dice el versículo 3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino.
Miren, no dice exactamente la fecha en la que está pasando, como en otros libros dice, en el año tal del reinado de Darío. Aquí no nos está diciendo, y nos hubiera gustado, porque no sabemos cuántos años han pasado después de que conquistó Babilonia y le gana, y gana esta guerra. Pero no debe ser mucho, y ya lo quiere poner sobre todo el reino de Daniel. Por alguna razón que no sabemos, este rey llega a tener conocimiento de la gran experiencia de Daniel. Ya es alguien que tiene más de 80 años en este momento. Ya no es el joven de 15, 17 años. Ya ha pasado en estos 6 capítulos tanta historia. Ya tiene más de 80 años. Se le conoce su servicio en Babilonia. Se le conoce las décadas que estuvo al servicio del gran rey Nabucodonosor. Se le conoce el don que Dios le había dado de interpretar los sueños con diferentes reyes. Se habla de su experiencia, de su fidelidad. Y lo quiere poner sobre todo el reino. A Daniel lo podemos ver cómo Dios estuvo con él y cómo siguió siempre dando buen testimonio. Y no nada más por su fe, sino cómo su fe se refleja aún en el trabajo político que él estaba dando. Había algo diferente en Daniel, algo superior, dice. Había en él un espíritu extraordinario y lo quieren poner sobre todo el reino. Algo notaban en Daniel. Y obviamente sabemos que era Dios en él. Y me gusta mucho que la Biblia aclara esto. Había un espíritu extraordinario. No era el gran super Daniel, un gran hombre. Y esto me gusta porque a veces vemos más a las personas. Y exaltamos más a las personas, exaltamos más a los personajes bíblicos, cuando la Biblia misma aclara, Daniel era así porque había un espíritu en él diferente. Y nosotros sabemos quién es ese espíritu extraordinario. Por lo tanto no somos nosotros y por lo tanto no podríamos jamás nosotros llegar a exaltar a una persona. No deberíamos exaltar a un pastor, a un líder, sino exaltar y siempre glorificar a Dios. Y me gusta que la Biblia lo dice, la Biblia lo aclara, es porque había un espíritu extraordinario en él. Dios es quien está haciendo las cosas, pero ¿saben qué? Algo sucedió. ¿Y saben qué sucedió? Prueba, una prueba. Salen los celosos. Yo sé que aquí no hay celosos, ¿verdad? No, aquí no. Vienen los problemas, así que lo acusan. Así como le sucedió a sus 3 amigos antes, y siempre los celosos, aunque no sabemos el por qué, yo sé que eso no sucede en la iglesia, pero a veces se ve. Pero miren lo que sucede, versículo 4. Entonces, después de decir que lo quería poner sobre todo, dice el versículo 4, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. ¿Pero qué dice? Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¡Wow! Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces van a tratar de hacer toda una conspiración. ¿Cómo le hacemos para que este hombre temeroso de Dios caiga? Ya buscamos aquí, ya buscamos allá y no encontramos. En lo relacionado a su trabajo, no encontraron nada. No sé por qué estaban celosos, y hay diferentes razones por las cuales podríamos pensar. Tal vez una de ellas es porque ¿qué hace un judío hasta arriba de nosotros? ¿Qué hace un judío gobernándonos, dándonos órdenes? Otra razón podía ser, él es bien justo y no nos va a dejar a nosotros ser corruptos. Por alguna razón no querían a Daniel ahí. Y hay algo que me gusta, que sus mismos enemigos están describiendo de una forma, y es lo primero que quiero que veamos.
es que es esa integridad y esa fidelidad de Daniel. Ellos tratan de encontrar una falla. Vamos a ver si roba, a ver si se queda con algo, a ver si pide soborno, no, a ver si pide mordida, no, a ver si miente, no, ninguna, a ver si llega tarde, ninguna sola vez, a ver si trata mal a los trabajadores, nunca lo ha hecho, es flojo, tampoco. Trataron de encontrar algo, y ahorita yo sé que me estoy yendo con cosas bien sencillas, pero trataron de buscar algo y no encontraron. Y yo me pregunto, ¿también así sería con nosotros? Si quisieran encontrar un motivo, luego saldría, o se tardarían y decir, no encontramos en Juanito. Dije nombre X, nombre cualquiera, no quise decir a nadie de Juan, porque sé que si hay un Juan, no sé si está. También hay Juan también al lado, perdón. Sí, Epifanio, ¿no? Y decir, no, nos encontrarían luego, no, sí, él es bien así. Y se dice cristiano, pero es bien así. Imagínense, qué vergüenza sería. Y una vez les platiqué esa historia, de hecho hace poco les platiqué la historia de cómo a mi papá, otro restaurantero, le decía, no, yo ya no contrato a los cristianos. No, ¿para qué? Mejor, y se fueron con otros, se los platiqué. Yo ya no contrato a los cristianos, mejor a otros. Ellos roban, ellos llegan tarde, ellos se aprovechan. Daniel tenía esta integridad ante, no nada más una integridad que pudiéramos pensar dentro de la iglesia, no, era una integridad ante los demás gobernadores. Imagínense, estos otros gobernadores tienen poder, tienen autoridad, tienen dinero, tienen recursos, pueden encontrar, ver, poner espías, y no le encontraron nada nunca. ¿Qué ejemplo nos da Daniel? ¡Wow! Un buen trabajador que cumple, que es recto, que es justo, que no pudieron encontrar ninguna evidencia de corrupción por cuanto él era fiel, y ni siquiera una negligencia de corrupción podía hallarse en él. ¿Podría hacer eso en nuestras vidas? Ahora recuerden, no es el gran Daniel en el sentido de la persona solamente. También ha sido Dios, y obviamente son ambas partes. Es Dios, y no me quedo sentado al cabo que Dios lo hace. Es también mi responsabilidad como hombre, responsabilidad como cristiano, responsabilidad delante de Dios, y la vida que yo tengo que llevar, responsabilidad como trabajador. Yo una vez les dije, no me acuerdo ni qué tema estábamos viendo, pero es una frase de Martín Lutero en donde dice, él ponía, los voy a parafrasear porque no la traigo aquí, pero es un zapatero cristiano no muestra su fe poniéndole una cruz en el zapato. Un zapatero cristiano muestra su fe haciendo el mejor zapato. Y Daniel fue íntegro con su trabajo. No solo se decía judío por una creencia, por una tradición, por una familia. Mi familia es judía, yo también soy judío. Muy típico muchas veces. Mi familia es cristiana, yo me llamo cristiano. No, eso no es ser cristiano. No es ser cristiano porque voy a la iglesia, no es ser cristiano porque soy de linaje. Soy cristiano porque lo vivo en todas las áreas de mi vida. Y no encontraron nada. ¿Qué hacemos entonces?, se dijeron. No encontramos nada, ¿qué hacemos? Pues, y es algo que me parece impresionante, es algo bonito, es algo que llama la atención, porque la única forma en la cual lo podemos dañar a Daniel es meterse con las cosas de Dios. O sea, ellos sabían que las cosas de Dios eran tan importantes para Daniel que dijeron, es la única forma en la cual lo podemos hacer caer. No lo vamos a poder hacer caer de la otra forma. Vamos a dañarlo en donde más le duele. Daniel no escondió su fe. Todo mundo sabía que Daniel era judío. Todo mundo sabía quién era el Dios de Daniel, porque por ya tantos años se ha dado a conocer, y él siempre glorificó a Dios y lo dijo en los sueños: no soy yo, sino es el Dios que da este sueño, oh rey Nabucodonosor. Todos sabían quién era. No tenía por qué estar escondiendo quién era ni su fe cuál era. Versículo 6 dice: estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre.
Y fíjense qué mentirosos. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, no eran todos, Daniel era uno de ellos, y no acordó esto. Han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Y saben, ellos saben algo y saben que Daniel no va a desobedecer a su Dios. Ellos lo saben. Así que dicen, pues vamos a prohibir algo que tenga que ver con su Dios porque no lo va a hacer. Saben que Daniel es fiel a su Dios. Saben que Daniel no lo va a dejar, ni va a pecar contra él. Lo han visto íntegro toda su vida, y no nada más íntegro, sino fiel toda su vida. Así que vamos a prohibirle orar a su Dios. Va a caer. Y fíjense, no es como a ver si cae. Ellos saben que Daniel no va a dejar de orar. Ellos ya saben. ¿Cómo le hacemos? Que no oren. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a dejar de orar. Así ha sido su así su fidelidad, así ha sido su firmeza hasta el día de hoy. Así ha sido él, que sabemos que si le prohibimos orar, no va a dejar de orar. Así lo conocían. Y lo vamos a echar a la fosa de los leones. Y saben, a lo mejor no lo vemos de esta forma, pero en algunos momentos pasamos pruebas parecidas. Tal vez no las vemos así. Y no nos damos cuenta muchas veces. Lamentablemente no nos damos cuenta. Porque, y lo hemos visto en otros momentos, como lo único que podemos desobedecer es cuando va en contra algo de la misma palabra de Dios. Las únicas leyes que podríamos desobedecer es lo que va en contra de lo que la ley de Dios y la palabra de Dios nos enseña. Hay algo que me gustaba, como lo decían en el campamento, que hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que son innegociables, y me gustó esta forma, porque es cierto, hubo cosas que no les importó que se les cambiaran los nombres y punto. Aunque obviamente era una estrategia de Babilonia, no reprocharon y dijeron, no, me voy a seguir llamando Ananías, y me voy a seguir llamando Azarías, me voy a seguir llamando Misael. No, Sadrach, Abednego, Sadrach, Mesach, gracias, y Abednego. No pasa nada, que me cambien el nombre. Pero si me prohíben orar, no. Pero contaminarme de la comida del rey, no. Pero arrodillarme ante esa estatua, no. Había cosas que dejaron que no tenían tanta importancia, y había cosas que dijeron, esto yo no lo toco. Esto sigue a pesar de lo que me digas. Pero te van a matar. Sigue. Y no lo negocio con nada. Aun y cuando la misma sociedad, el mismo gobierno lo considere algo correcto y legal hacer algo, si para Dios es algo incorrecto, nosotros decimos no. Y al revés. Si para alguien fuera incorrecto y si en algún momento fuera algo incorrecto el orar, nosotros tendremos que decir no, voy a orar. Tal vez ahorita no es tan marcado así en nuestra fe, en nuestro país. En algún futuro lo será. No sé si a nuestra generación le va a tocar. Pero yo les decía algo en mi taller, a los chicos de mi taller el último día. Estábamos hablando el último día sobre la ideología de género. Y estábamos hablando sobre la sociedad en la cual están y en cómo va a ir empeorando. Y les puse varios versículos al último. Y una de las muchachas sí se quedó así como impactada, porque les dije, a ustedes les está tocando y les va a tocar una sociedad peor que la nuestra. Y les digo, no se preocupen en el sentido de qué va a suceder. Jesús lo sabía hace casi 2000 años. Jesús lo sabía.
Y Jesús, sabiendo que ustedes iban a pasar por esto y cosas peores, dijo: id y haced discípulos. Jesús sabiendo. Y les leí un versículo que quiero leerles, que está en 2 Timoteo 3. Dice así: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y habla Pablo a Timoteo de esto. Pero dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Tú persiste. En medio de todo y en medio del contexto que te llegue a tocar en tu trabajo, o en medio del contexto que nos llegue a tocar en la sociedad a través de los diferentes años y cómo las cosas van a seguir, tú persiste en las cosas que has aprendido y mantente firme y fiel en el Señor. Cuando los apóstoles les prohibieron predicar el nombre de Jesús, en Hechos capítulo 5 versículo 29, ellos llegaron a decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y contestaron firmemente. ¿Qué va a suceder cuando nos impidan predicar, nos impidan reunirnos o nos impidan orar? Y hay diferentes casos que han pasado. Aquí en México creo que no, pero en otros países europeos o Estados Unidos, y después va a seguir Latinoamérica. Así siempre son las cosas. Después va a seguir Latinoamérica. En Estados Unidos, como ha habido diferentes situaciones donde de maneras legales han tenido que encerrar a los pastores, encarcelar a pastores por negarse a predicar tales cosas, o negarse a casar a tales personas, o negarse otros. Hasta hubo una de un pastelero de que no quiso hacer un pastel y también tuvo problemas legales. Y ahorita en nuestro país tal vez no está pasando. Pero ¿cómo vamos a estar como iglesia cuando comience a suceder? ¿Cómo vamos a resistir? Yo sé que ahí se va a mostrar la fe verdadera. No sé cuándo nos prohíban evangelizar, si va a suceder o no. Hay gente que dice que va a pasar. Ahorita se puede hacer sin ningún problema, pero sabemos que hay países donde está prohibido hablar de Dios y tienen que hacerlo a escondidas. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que es bien fácil decir: hoy no voy al templo, hoy no oro, mejor mañana, hoy no leo la Biblia, ya es muy tarde, ya se me hizo tarde, ya que importa, al cabo que solo es la alabanza, llego tarde y ya llego a la predicación, pero desde el principio no. Y son cosas bien sencillas. Yo sé que eso no muestra realmente toda nuestra fe, pero sí llega a mostrar ciertas cosas y prioridades que tenemos, porque a otros lugares sí lo hacemos. Y llegamos y nos preparamos. ¿Qué hizo Daniel? Y considero que aquí está el gran secreto de Daniel. Versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró a su casa. Y me voy a saltar lo de entre paréntesis para decirlo, y ahorita lo leo. Dice: entró a su casa y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Cuando Daniel supo que se había firmado que estaba prohibido orar, entró a su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando, dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. La verdad, supieron hacerla estos hombres. Sabían que Daniel no iba a dejar de orar, porque así lo solía hacer. Ellos ya lo habían visto, ellos ya sabían su fidelidad, su firmeza, y la atinaron. Y a pesar de que le están haciendo esto prohibido a Daniel, no fue algo negociable para Daniel. Él no deja de orar y punto. Oraba 3 veces al día, se arrodillaba 3 veces al día, miraba a Jerusalén, y eso tiene que ver con unos versículos que ahorita no me voy a meter, que tienen que ver para mirar a Jerusalén, al templo. Pero no le importó las consecuencias. Daniel no dejó de orar. La oración, y esta es la otra parte de la cual quiero hablar, la oración es una parte importante para el cristiano. Y a pesar de que es algo fundamental, no todos oran, y mucho menos no todos tienen una vida de oración.
Es una de las actividades de las que menos tienen asistencia en nuestra iglesia. Y no supongo que de nuestra iglesia, de hecho así es en todos lados, la mayoría de las veces. Tal vez si pusiéramos Viernes de Milagros vendría más gente. ¿Quién sabe? En Monterrey hay una iglesia que se está llenando de esa forma. Y hay tantas cosas que están sucediendo en esa iglesia que cada vez veo y digo, ay Señor, perdónalos. Y mándales a alguien porque cada vez están sacando más cosas. Pero este miércoles lo tuve que hacer de oración porque sabía que el viernes iba a ser y gloria a Dios, estuvimos aquí 60 y tantas personas reunidas este viernes orando. Pero el miércoles lo cambié y el miércoles fue oración. Yo sé que tal vez no estuvieron todos. No sé cuántos fuimos, es la verdad. Y por un momento, ¿saben qué pensé? Cuando hice el video, ¿les digo que va a ser oración o no? Y si les digo que va a ser oración, ¿no vienen? ¿O vienen los mismos? ¿O vendrían más? ¿Qué pasaría? No me digan, no contesten. No contesten. Porque lo hice oración ese día y nadie sabía. Creo que 2 personas sabían nada más. O más, no me acuerdo. Pero ese mismo día pensé y dije, si digo que es oración, ¿viene la misma cantidad de los miércoles? ¿O toda la iglesia se reúne y viene el miércoles? ¿O al contrario, serían menos? Mejor no avisé. No sé si hice lo correcto o no, pero no avisé. Y duele, la verdad. Duele el saber esto. Porque la Biblia, en toda la escritura, en la escritura vemos esto, la oración y una vida de oración. Porque la oración muestra confianza, pero también muestra madurez de una persona espiritual. Muestra firmeza y muestra intimidad y muestra mucho otro. No voy a hablar como tal ahorita de la oración. Pero muchas veces aún con escuchar la oración de una persona puedes conocer su madurez, puedes conocer su conocimiento. La oración es algo importante. Yo sé que podríamos aguantar una predicación de 72 minutos. Podríamos aguantar actividades largas de 2 horas, 3 horas. Pero la oración, a veces no aguantamos. Ya sea en momentos buenos o momentos malos, deberíamos hacerlo, orar, agradecer. Y fíjense cómo decía, y cómo lo dice el versículo. Dice, continuar arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias. No nada más fue como que, me van a matar, voy a orar. No, lo hacía siempre y siempre daba gracias y siempre oraba. Gracias. Hay una moto que está afuera y se la está llevando el tránsito. Si es de alguien de aquí, corran. No sé cuál, pero hay una moto aquí afuera. No sé exactamente dónde. Y ahorita les decía, quería hablarles un poco más porque también de lo del campamento, porque Dios me permitió estar en este campamento y la verdad lo disfruté en todos los sentidos. En el conocimiento, en el interactuar, en el ver a los jóvenes estar sirviendo de una forma diferente, pero también en un descanso que pude tener orando. No sé, fue diferente al estar orando aquí en la ciudad, al estar orando ahí, estar platicando, ni siquiera estar pidiendo nada, sino solamente estar hablando. Y después de que justamente pasó esa situación que orábamos el miércoles y orábamos el viernes y hoy la volvían a poner en petición de oración sobre la situación que sucedió el viernes pasado, de la semana pasada, en San Luis Potosí, fue un momento donde hasta cierto punto cuando me entero y me mandan, yo sé que a lo mejor no todos saben la situación y no importa, pero cuando me pasan lo que sucedió el viernes, me dolió por un momento y se los digo, no sabía qué hacer. Mi primera reacción, y se los confieso, no fue orar. Cuando entendí y me di cuenta, ¿qué me pasa? Estoy predicando a Daniel, estoy viendo a Daniel, estoy escuchando a Daniel. Así que traté de buscar a las personas más cercanas que tengo para que me ayudaran a orar.
Y también le dije a mi hermana, y no sé, le dije, ora en Monterrey, sé que ahorita era viernes en la noche, le dije, sé que están ahorita en la oración, así que no sé a quiénes les vas a decir, pero diles que oren por esta situación. Y me hizo preguntas y todo. Otras personas oraron por mí y fue un momento donde sabía que lo necesitaba y ayudo a Dios, y doy gracias a Dios por la ayuda y la tranquilidad que me dio en su momento. Pude confiar. Y la verdad es que la oración no es algo negociable. No se puede. Nuestra intimidad y nuestra relación con Dios no es algo que podamos decir, está bien. No, hoy no. No podría ser algo negociable. Daniel lo sabía. Daniel solía orar 3 veces al día. Y no era por los alimentos de los 3 en la mañana, en la tarde y en la noche. No era el agradecimiento por el desayuno, la comida y la cena. Eran momentos donde él se arrodillaba delante de Dios y daba gracias a su Dios. Ya es un anciano. Ya tiene más de 80 años. Él sabe en esa gran sabiduría que Dios le ha dado, que tuvo desde joven 10 veces más sabio que todos los demás. Él sabía la importancia de orar. Dios la había mantenido ya más de unos 70 años aproximadamente en el servicio de otros imperios. Y él sabe que necesita orar. No nada más en medio de las situaciones que los tambalean, sino él lo solía hacer siempre. Nosotros estamos viendo 70 años en 6 capítulos. Yo estoy seguro que no fueron solamente 6 situaciones difíciles. Seguramente fueron más. Si ustedes y nosotros vivimos situaciones difíciles cada mes, cada semana, y ahora salió esto. Ahora imaginen a Daniel como uno de los gobernadores del imperio babilónico. ¿Cuántas cosas no salieron ahí? Obviamente no está escrito, no lo tenemos, no está revelado. Dios no dejó esas situaciones, pero estoy seguro de que vivió a cada momento tentaciones también. Momentos difíciles, porque era un hombre. Pero él solía orar 3 veces al día y arrodillarse. En esa sabiduría él sabe lo que se necesita y no lo va a cambiar. El punto de esto no es me van a matar, déjame voy y oro. No, me van a matar, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir orando. Daniel no iba a retroceder, Daniel no se iba a esconder, Daniel no iba a actuar como un cobarde o de una forma disimulada. Hoy sí voy a cerrar las puertas. Sus convicciones no iban a ser movidas por algo externo que estaba pasando. Daniel era inflexible. Punto. No voy a dejar de orar ni arrodillarme 3 veces al día. No le importaban las consecuencias que iban a venir. Y no fue imprudente. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que significaba seguir orando. Sus enemigos lo quieren muerto. Y él se fue a orar. No. Y él no dejó de orar. Y es diferente. Me van a matar, voy a orar. No. Me van a matar si oro. No dejo de orar. Es muy diferente porque es una vida de oración. No es orar en medio de las pruebas. Es una vida de oración. Es algo continuo que Daniel ha hecho. Daniel no se dejó engañar, no se dejó cautivar por el mundo, por Babilonia, ni ahora por el imperio medo-persa. Se mantuvo firme. Y se mantuvo firme en medio de los peligros. Pero siempre estuvo orando, siempre estuvo dependiendo de Dios. Los enemigos lo vieron y se aprovecharon. Dice el versículo 12. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. Fíjense cómo son las demás personas. ¿No firmó usted un mandamiento que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Es como cuando los hermanos, uno acusa al otro con su mamá. Mamá, ¿qué tú no dijiste que no debíamos hacer esto? Lo hizo. Así de inmaduro están estos hombres hablando con el rey. ¿No firmaste tú esto, oh rey? ¿Y que sería echado al foso de los leones? Y la orden era cierta. Dice,
Le contesta al rey: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Respondió el rey. Entonces ellos respondieron: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey. Ni el mandato que usted firmó, sino 3 veces al día hace su oración. Fíjense estos versículos, me encantan porque ahorita voy a decir algo. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces los hombres vinieron de común acuerdo al rey y dijeron: reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Ahí siguen estas personas. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel. Ya no podía hacer nada y lo echaran al foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios a quien sirves con perseverancia. Fíjense cómo lo dice el rey que lo acaba de conocer hace poco. Tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Ahora no nada más el imperio babilónico conoce a Daniel y conoce al Dios de Daniel. Ahora el imperio medo-persa sabe quién es Daniel, sabe quién es el Dios de Daniel. Sabe que Daniel es diferente, sabe que Daniel es fiel y persevera en su fe. Y conoce algo de su Dios. Versículo 17. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. ¿Ven podemos observar la actitud de este rey? Dice que se afligió, se propuso librar a Daniel, estuvo buscando la manera de librarlo. Le dice: tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te libre. Pasó la noche en ayuno, no pudo comer de todo lo que está viviendo. No me traigan entretenimiento el día de hoy. Se le va el sueño. Vean esto, y a mí me impresiona porque de alguna manera al rey le agrada a Daniel, le importa a Daniel, claro, probablemente por su reino. Daniel es el mejor en su puesto. Daniel era valioso para el rey. Y espero que así, y creo que así debería ser con nosotros. Que la gente quiera que no te vayas del trabajo, que la gente quiera que sigas con ellos, que la gente quiera, los maestros quieran: ay, es que este alumno. Pero este alumno es como que quiero que esté aquí, que siga aquí, no de que ay, ya no lo aguanto. Que no nos quieran soltar. El rey estaba haciendo lo posible, se preocupó. Tal vez lo hizo por conveniencia, es lo más seguro, sí. Pero algo había en Daniel muy diferente, que no quería que Daniel se muriera. El valor de Daniel era alto. Si Daniel muere, quién sabe qué le pasa al reino. Versículo 19, sigue esta actitud del rey. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, hasta me impresiona porque si lo comparamos, y ahorita voy a hacer, esto no lo tenía, pero si lo comparamos con los apóstoles y Jesús, el rey tuvo más fe. Los apóstoles les tuvieron que ir a avisar. Va corriendo a prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, lo vuelve a decir, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Dios le permitió la prueba a Daniel. Lo mismo que Dios le permitió a Sadrach, a Mesach y a Abednego ser echados al foso del fuego, al horno de fuego. Dios no los libró de la prueba.
Yo sé que a veces no queremos pasar por pruebas y pensamos erróneamente, Dios no me pondría en una situación así. No, al contrario, Dios les permitió la prueba. Dios no los libró del foso de los leones en cuanto a ser echado al foso de los leones. Dios no libró a los 3 amigos en ser echados al horno de fuego, pero sí pasaron la prueba y fue muy difícil. Pero lo que Dios no permitió es que fueran destruidos en medio de esa prueba. Y Dios va a permitir que pasemos por pruebas. Y cada vez van a ser pruebas más difíciles, porque las necesitas. Pero si eres su hijo, lo que Él no va a permitir es que seas destruido. Y quiero que veamos una comparación. Nosotros deberíamos actuar como Daniel, orar, pero también, y más que eso, es tener una vida de oración. Pero saben, a veces nos comportamos como el rey. El rey estaba pasando por una prueba. Su hombre más valioso, a quien iba a poner por sobre todo el reino, está a punto de morir. ¿Y qué hace? Se afligió, se preocupó, no quiero perder a Daniel, entonces empiezo a perder mis fuerzas, ya no quiero comer, ya no quiero cenar, se me va el sueño, estoy pensando, estoy tratando de cómo lo resuelvo, se angustió, se le fue el sueño, pero no oró. Y a veces actuamos más como el rey en medio de las pruebas y la oración o ni existe o la dejamos hasta el último. Y es la verdad, a veces actuamos, ¿qué hago? Se me va a morir Daniel, voy a tratar de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer esto, pam, no puedo comer, no puedo cenar, no me traigan entretenimiento, estoy pensando en qué tengo que hacer. Nos ponemos y nos angustiamos más como el rey persa, como Darío. Y Daniel como si nada. Voy a orar otra vez. El foso de los leones, no pasa nada. Y eso es la verdad. Eso sucede. Y debemos aprender entonces la importancia. No es solamente de orar y punto, o de clamar en medio de una situación. Ese no es el punto en esa historia. El punto en esa historia es la vida de oración que Daniel ya llevaba. Y de cómo no fue algo que él podía dejar a un lado. No es orar en medio de las pruebas. No, él no oró por la prueba. Él siguió con su vida de oración normal. Y lo importante es que él no fue algo que rechazó, no fue algo que hizo a un lado. Y espero que esto cambie en nosotros. Que la oración sea en verdad algo importante, no como conocimiento. Yo sé que todos conocemos qué es la oración y cómo puede ser la oración y a lo mejor hasta nos gusta escuchar videos sobre la oración y la oración poderosa y la oración efectiva y la oración que esto y la oración que lo otro. De nada sirve el conocimiento, sino realmente ponerlo en práctica y ser hombres y mujeres, ser una iglesia que ora. Bueno, una iglesia que vive en oración. Y por último, dice el versículo 24, el rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Dios hizo justicia y Dios siempre hace justicia. Ya sea en esta tierra o en la eternidad. No esperen siempre que haga justicia cuando ustedes quieren en esta tierra. Dios la puede hacer en la eternidad si a Él le place. Nosotros no podemos estar buscando el vengarnos. Tenemos que esperar en Dios. Claro que sí hay cosas que se tendrán que hacer legalmente en ciertas situaciones, pero se tienen que hacer correctamente. Y por último vemos cómo el 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones.
Y Dios una vez más se muestra ante el rey del imperio poderoso para que lo conozcan. Último versículo dice: y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y sí, no siempre va a ser sencillo estar en este mundo y no ser de este mundo. Nosotros sabemos que el mundo va a querer apartarnos de Dios de diferentes maneras, y eso lo empezamos a ver en la primera predicación, y va a ser sutil y muchas veces no nos vamos a dar cuenta, pero poco a poco lo va a querer hacer. Nosotros somos llamados a algo: permanecer firmes en Dios, fieles en Él. Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes y fieles por toda su vida. Muy probablemente Daniel ve el regreso de su pueblo a Jerusalén. No sé si se regresó con ellos, no creo, no se sabe, nunca lo dice. Pero el punto es que llega ese momento y ve la fidelidad de Dios después de 70 años. Y su gran secreto fue una vida de oración. No orar en las dificultades, una vida de oración. Mostró confianza en Dios, mostró intimidad con Dios, mostró perseverancia, y a tal grado que el mismo rey le dice que él persiste en ello. Ha sido perseverante su fe y su firmeza. Y solo quiero terminar con 3 puntos importantes de este libro, porque este va a ser el último mensaje por ahora. Al estudiar todo este libro, en medio de las diferentes situaciones que hasta ahorita hemos visto, el gran tema central no es Daniel, es la soberanía de Dios. Es Dios en todo el tiempo bajo el control de los diferentes imperios, de su propio pueblo, cuidando a su propio pueblo, poniendo a líderes de su propio pueblo en los más altos mandos. Y obviamente, y ahorita algo más, pero ver esta autoridad de Dios, soberanía de Dios, en la cual nosotros podemos descansar, confiar. En medio de las situaciones que vivamos como el pueblo de Dios, podemos confiar en su soberanía, que es sobre todas las cosas. Dios no se equivoca, Dios no se ha equivocado y Dios no se va a equivocar. Sus planes se van a cumplir siempre. Número 2. En todo lo que sucedió en las vidas de Daniel y sus amigos siempre hubo un propósito. Es parte de la soberanía de Dios. Hubo un propósito en la vida de Daniel y en la vida de sus amigos. Ellos crecieron, ellos maduraron, ellos conocieron a Dios y tuvieron una vida de oración. Su vida espiritual se fortaleció, conocieron a Dios, conocieron los milagros de Dios, las maravillas de Dios, y fueron fortalecidos. Parte de las pruebas que ellos vivieron era parte de ese, nosotros ahora le podríamos llamar esta parte de santificación y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Pero había un propósito aún mayor. Dios se estaba presentando ante el imperio babilónico, ante el imperio medo-persa, ante los reyes más poderosos. Entonces es ver que las situaciones que vivimos sí son para nosotros, pero también es para los que nos rodean y los que nos ven. Pudieron ver Nabucodonosor, Belsasar y los otros reyes que no están, porque fueron más reyes, pero no está lo que se vive en ese tiempo. Pudieron ver esa gloria y ese poder de Dios, no tenían ya excusa. Vieron esa luz de Dios a través de estos 4 varones, jóvenes, después varones, ancianos, a través de Daniel, de Ananías, de Azarías y Misael. Y esto es algo que me encanta, porque no es enfocarnos en las personas, sino es enfocar en lo que Dios está haciendo en la persona y a nuestro alrededor. Y hay algo más. Y por último, y lo decía ahorita, podríamos quedarnos asombrados con Daniel. ¡Wow! La fe de Daniel. ¡Wow! La firmeza de Daniel. Pero es darnos cuenta que toda la palabra nos lleva a Cristo. Y la idea central es Cristo, es Dios. Y cuando vemos estos capítulos,
Vemos ideas tan marcadas como los vimos en capítulos pasados, donde Cristo mismo es predicado como la roca, como el reino futuro que vendría y prevalecería, a tal grado que, si se fijan, las palabras que dice Darío son palabras muy parecidas a las que se les dice en el sueño de Nabucodonosor, que su reino permanecería para siempre. Y aparte hay ciertas similitudes con Daniel, así como hallaríamos ciertas similitudes con otros hombres de la Biblia, como con Moisés o como con David. Pero en ambos casos fueron acusados, en ambos casos no se encontraron fallas. En ambos casos fue Darío con Daniel, Pilato con Jesús, y no les encontraron nada, y hasta cierto punto quisieron librarlos de la muerte. Tanto en el foso como en la tumba fueron cerradas con una piedra, selladas con el poder imperial. En ambos casos salieron ilesos de la muerte, porque fueron encontrados inocentes. En ambos casos aquellos que los entregaron murieron. Y después de lo que fue la muerte y la resurrección, recibieron mayor gloria. Pero si lo comparamos, Cristo es mejor y más grande que Daniel. No nos podemos ver solamente mirando a Daniel y ya, sino es mirar a Dios. Cristo nos mostró el máximo ejemplo de firmeza y de fidelidad hasta la muerte. Jesús sí murió en la prueba. Y nosotros somos llamados a seguir ese ejemplo de firmeza, a seguir ese ejemplo de fidelidad. No sabemos cómo va a ser nuestra vida. No sabemos qué tan difícil van a ser las pruebas que vienen, pero sabemos que van a venir pruebas, y ya han vivido pruebas muy dolorosas, que les han sacado lágrimas, que les han sacado llantos, que tal vez han respondido como el rey, desesperados, angustiados, sin saber qué comer, sin querer dormir, porque están pensando en lugar de el ejemplo de Jesús o el ejemplo de Daniel. No sabemos qué va a ser, no sabemos si vamos a tener éxito como Daniel y Josué y vamos a ser exaltados de esa forma, o vamos a estar como los apóstoles siendo perseguidos. Ambas vienen de parte de Dios. Pero no importa cuánto valga esto, la verdad es que ese proceso vale la pena, lo que está haciendo Dios vale la pena. Y vale la pena cada esfuerzo, vale la pena el no doblegarse ante el mundo. Vale la pena doblegarse ante Dios y rendirse ante Dios y ser firmes en el Señor y no ante el mundo que quiere cambiarnos y quiere alejarnos. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Promesas de Dios con el pastor David Leví. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.